Nos piden determinar los parámetros híbridos y parámetros de transmisión de este circuito. Vamos a empezar con parámetros H, parámetros híbrido, y con el parámetro H11. Para el parámetro H11 yo tengo como restricción que voltaje V2 es igual a 0. Para que el voltaje V2 sea igual a 0, tengo que colocar un cortocircuito en mi puerto 2 y luego tengo que colocar una fuente de corriente I1 en el puerto 1. Como aquí tengo un capacitor en paralelo con un cortocircuito, este se va, y ahora sí, estoy buscando voltaje V1. ¿Quién es el voltaje V1? Aquí le vamos a poner para el parámetro H11, que es el voltaje entregado por la fuente, y esto en términos de ley de Ohm, voy a ponerle impedancia total por la corriente I1, que es la corriente entregada por esta fuente. Entonces esto lo vamos a sustituir en mi fórmula de los parámetros y me va a quedar impedancia total por corriente I1 entre corriente I1, corriente 1 con corriente 1, se va a hacer la unidad y solamente me voy a quedar con impedancia total. ¿Quién es la impedancia total de este circuito? Es el paralelo del capacitor 1 con el inductor L. El paralelo de dos impedancias es el producto de estas impedancias entre la suma de estas impedancias. Vamos a sustituir lo que vale impedancia de capacitor e impedancia de inductor. Sustituimos y nos va a quedar algo así. Para yo poder hacer esta suma en el denominador tengo que multiplicar y dividir por omega c. Después de esto vamos a hacer un mega sándwich. En este sándwich se va a eliminar el omega c que está en el denominador y el omega c que está en el denominador del denominador, quedándome nada más con, y de una vez vamos a factorizar un menos j. Este menos j entre menos j se va a hacer la unidad y solamente me voy a quedar, este sería mi parámetro H11. Vámonos con H21. En H21 hacemos lo mismo, revisamos la restricción, que voltaje V2 es igual a 0. Para que el voltaje V2 sea igual a 0 tenemos que colocar un cortocircuito. Aquí este capacitor 2 que está en paralelo con un cortocircuito se va. Luego tenemos que colocar una fuente de corriente I1 y estamos buscando corriente I2. Corriente I2, que es esta que viene por aquí, es la misma que la corriente del inductor, pero en sentido contrario. Por lo que, para que tengamos una igualdad entre estas dos corrientes, le tengo que poner ahí signo negativo. ¿Quién es la corriente de inductor L? La corriente de inductor L la podemos encontrar con un divisor de corriente, y esta va a ser impedancia opuesta por la fuente de corriente entre la suma de las impedancias. Sustituyo esto en mi fórmula de los parámetros. Bueno, primero lo sustituyo aquí arriba y luego lo voy a sustituir aquí en mi fórmula de los parámetros. Sustituyo aquí, como tengo una fracción entre otra fracción, tengo que hacer sándwich. Medios van a quedar en el denominador, extremos van a quedar en el numerador. Corriente I1 entre corriente I1 me va a quedar la unidad, por lo que me voy a quedar
con menos impedancia de capacitor entre impedancia de capacitor 1 más impedancia de inductor L. Si se fijan, mi parámetro H21 es más o menos lo mismo que tengo en parámetro H11, solamente que sin la impedancia de inductor L. Entonces aquí solamente habría que eliminar esta parte y aquí se me fue un omega al cuadrado. Entonces vamos a sustituir mi parámetro H21 y este será mi parámetro H21. Vámonos con el siguiente parámetro. Siguiente parámetro, tenemos como restricción que la corriente I1 es igual a 0. Para que la corriente I1 sea igual a 0, aquí tenemos que dejar el circuito abierto y tenemos que colocar una fuente de voltaje B2. Colocamos una fuente de voltaje B2 y estamos buscando voltaje B1. ¿Quién es el voltaje B1? Voltaje B1 es el voltaje del capacitor 1 y este voltaje lo vamos a encontrar con un divisor de voltaje. Impedancia de capacitor 1 por voltaje 2 entre suma de capacitor 1 más impedancia de inductor L. Esto lo voy a sustituir en mi fórmula de los parámetros como voltaje B1. Aquí otra vez tenemos que hacer sándwich. Medios van a quedar en el denominador, extremos del numerador. Voltaje 2 entre voltaje B2 me va a quedar la unidad y me va a dar impedancia de capacitor 1 entre impedancia de capacitor 1 más impedancia de inductor L. Y para nuestra buena suerte es casi la misma que 1,2, con la diferencia de que aquí tenemos un signo menos y en 1,2 quedó positivo. Y este es mi parámetro H12. Vámonos con el que sigue, el parámetro de híbrido H22. Tenemos como restricción que la corriente I1 es igual a 0. Para que la corriente I1 sea igual a 0 tenemos que dejar aquí en circuito abierto y colocar una fuente de voltaje B2. Estamos buscando corriente I2. Corriente I2 es la corriente entregada por la fuente y esto en términos de ley de Ohm es voltaje B2 entre la impedancia total. Vamos a sustituir esto en mi fórmula de los parámetros como voltaje B2 entre impedancia total sobre voltaje B2. Aquí tengo un entero sobre una fracción, tengo que hacer sándwich otra vez, medios en el denominador, extremos en el numerador, corriente voltaje B2 entre voltaje B2, me va a dar la unidad y me voy a quedar con 1 entre impedancia total. ¿Quién es la impedancia total en este circuito? Es el paralelo de capacitor 2 con el serie de capacitor 1 y inductor L. Paralelo de capacitor 2 con capacitor 1 en serie con inductor L es el producto de capacitor 2 por la suma de capacitor 1 con inductor L entre la suma de estos tres. Ahora vamos a sustituir lo que vale cada una de las impedancias de capacitor y de inductor y nos va a quedar algo así. Aquí nos va a quedar otra vez una fracción entre otra fracción y vamos a tener que hacer sándwich. Para poder hacerlo nos conviene que todos tengan el mismo denominador, que va a ser omega al cuadrado, capacitor 1, capacitor 2. Para hacer eso tenemos que multiplicar y dividir, o lo que haga falta más bien para tener
este denominador de omega al cuadrado por capacitor 1 por capacitor 2. Aquí me falta capacitor 2, 1 omega al cuadrado, entonces aquí le pongo omega C2. Aquí me falta C1, pongo omega C1. Aquí me falta otro omega C1, acá le pongo omega C1. Cuando yo haga sándwich, este denominador se va a cancelar con este otro. Este menos j al cuadrado se va a convertir en un menos 1. Este menos por j al cuadrado se va a convertir en un 1 positivo. Vamos a escribirlo. Este sería mi parámetro H22. Un comentario, ya que el próximo miércoles vamos a tener van a tener examen. La parte más laboriosa y más complicada de los parámetros de redes de dos puertos es sustituir lo que valen las impedancias y hacer las operaciones que se tengan que hacer para llegar a un resultado como este. Para su buena suerte en el examen, con que lleguen hasta aquí va a ser más que suficiente. Entonces eso les va a facilitar un poquito la vida. Por ejemplo, parámetro H12 tienen que llegar por lo menos hasta aquí. Parámetro H21 tienen que llegar hasta aquí. Parámetro H11 tienen que llegar hasta aquí. Con que lleguen hasta ahí yo se los tomaré como bueno. Y si se fijan, pues ya es bastante ayuda. Vámonos ahora con los parámetros de transmisión. Aquí la cosa, recuerden, cambia un poquito. Tenemos como restricción que la corriente I2 es igual a 0, pero no podemos colocar una fuente de voltaje V2, porque si colocamos aquí una fuente de voltaje, la corriente I2 deja de ser igual a 0 y la fórmula ya no nos sirve. Lo que tenemos que hacer es colocar una fuente de voltaje V1 y estamos buscando voltaje V2. ¿Quién es voltaje V2 en este circuito? Voltaje V2 es el voltaje del capacitor 2 y este voltaje lo podemos determinar a partir de un divisor de voltaje como impedancia de capacitor 2, voltaje 1 entre impedancia de inductor más impedancia de capacitor 2. Esto lo vamos a sustituir en mi fórmula de los parámetros como voltaje V2. Tenemos un entero entre una fracción. Tenemos que hacer sándwich forzosamente. Medios van a quedar en el denominador, extremos en el numerador. Voltaje V1 con voltaje V1 se hace la unidad y me quedo con impedancia de inductor más impedancia de capacitor 2 entre impedancia de capacitor 2. Ahora hay que sustituir lo que valen las impedancias. Para poder hacer sándwich necesitamos que todos tengan el mismo denominador, o nos conviene que todos tengan el mismo denominador. En este caso tenemos que multiplicar y dividir entre omega por C2. Si hacemos esto, cuando hagamos sándwich, todos estos denominadores se van a hacer la unidad y nos vamos a quedar con menos j multiplica por 1 menos omega al cuadrado LC2 entre menos j. Aquí yo puedo dividir menos j entre menos j, me va a dar la unidad. Y este es mi parámetro de transmisión T11. Parámetro de transmisión T21, lo primero que hacemos es ver la restricción. Tenemos que I2 tiene que ser igual a 0.
Para eso, recuerden, no podemos colocar un voltaje V2. Si lo hacemos, esta corriente deja de ser igual a cero y la fórmula ya no sirve. Lo que tenemos que hacer es colocar una fuente de corriente I1 y estamos buscando voltaje V2. ¿Quién es voltaje V2? Voltaje V2 es el voltaje del capacitor 2. Y el voltaje del capacitor 2, por ley de Ohm, va a ser impedancia de capacitor 2 por la corriente de capacitor 2. ¿Quién es la corriente de capacitor 2? Aquí vamos a utilizar o necesitamos un divisor de corriente. Nos va a quedar impedancia de capacitor 1 por corriente 1 entre la suma de las tres impedancias. Sustituimos la corriente de capacitor 2 en mi voltaje de capacitor 2. Luego eso lo vamos a sustituir en mi voltaje de 2. Aquí otra vez nos toca hacer sándwich. Tenemos una fracción, un entero entre una fracción. Tenemos que hacer sándwich forzosamente. Medios van a quedar en el denominador, extremos van a quedar en el numerador. Aquí me va a quedar corriente I1 en el numerador, otra corriente I1 en el denominador. Se van a cancelar o se van a hacer la unidad una con la otra y me voy a quedar con la suma entre el producto. Después vamos a sustituir ahora lo que vale impedancia de capacitor 1, impedancia de capacitor 2 y el inductor. Nos va a quedar algo así. Aquí otra vez tenemos que hacer sándwich. Para hacer este sándwich nos conviene tener el mismo denominador abajo y arriba. Para hacerlo, aquí tenemos que multiplicar por omega C2 y dividir por omega C2. En este tengo que multiplicar y dividir por omega C1, omega C1. Y aquí tengo que multiplicar por omega al cuadrado, capacitor 1, capacitor 2. Aquí me va a quedar omega al cubo, capacitor 1, capacitor 2. Esto me va a permitir que cuando yo haga sándwich, estos denominadores se hagan la unidad con este de acá. Este menos j al cuadrado se va a convertir en un menos 1. Con lo que me voy a quedar j omega que multiplica a capacitor 1 más capacitor 2 menos omega al cuadrado por inductor L más capacitor menos omega al cuadrado por inductor L por capacitor 1 por capacitor 2. Este sería mi parámetro de transmisión T21. Vámonos con el que sigue. Aquí tenemos que voltaje V2 tiene que ser igual a 0. Para que el voltaje V2 sea igual a 0 tengo que colocar un cortocircuito. Si tengo una carga en paralelo con un cortocircuito, es como si esa carga no estuviera. Aquí otra vez diferente a los parámetros de impedancia, admitancia e híbridos. No puedo colocar fuente de corriente I2 porque en ese momento voltaje V2 deja de ser diferente de 0. Tengo que colocar una fuente de voltaje V1. Y estamos buscando corriente I2. ¿Quién es la corriente I2? La corriente I2 es la misma que la corriente del inductor, pero con signo contrario porque van en direcciones contrarias. ¿Quién es la corriente del inductor L? Por ley de Ohm debe de ser voltaje V1, que es el voltaje del inductor L, entre la impedancia del inductor L. Esto lo vamos a sustituir aquí como corriente I2.
este menos con este menos se van a cancelar, con lo que me voy a quedar, vamos a ponerle voltaje B1 entre impedancia de inductor. Aquí tengo que hacer sándwich otra vez, medios van a quedar en el denominador, extremos en el numerador, voltaje B1 entre voltaje B1 se va a hacer la unidad y me voy a quedar con la impedancia de inductor entre 1. Sustituyo lo que vale la impedancia de inductor L y este es mi parámetro de transmisión T12. Esto es bastante facilito. Vámonos con el último parámetro de transmisión 22. Lo primero que vamos a hacer es ver la restricción. Tenemos que colocar voltaje B2 en cortocircuito o puerto B2 en cortocircuito para tener un voltaje B2 igual a 0 y colocar una fuente de corriente y 1. Como yo tengo una carga en paralelo con un cortocircuito, esta se va y nos estamos preguntando quién es la corriente I2. La corriente I2 es otra vez la corriente de inductor L con signo contrario. Ahora, ¿cómo vamos a determinar la corriente de inductor L? Con un divisor de corriente. Aquí va a ser menos la impedancia de capacitor 1 por la corriente 1 entre la impedancia de capacitor 1 más la impedancia de inductor L. Esto lo voy a sustituir aquí como corriente I2. Este signo con este signo se van a hacer positivos. Aquí otra vez tenemos que hacer sándwich. Medios van a quedar en el denominador, extremos en el numerador. Corriente I1 entre corriente I1 me va a quedar la unidad. Aquí me voy a quedar ZC1 más ZL entre ZC1. Fíjense, el parámetro de transmisión T22 se parece mucho al T11, solamente que en el T11 tenemos capacitor 2 entre capacitor 2, mientras que en T22 tenemos capacitor 1 entre capacitor 1. Solamente para evitarnos un poquito de la matemagia, vamos a escribir nada más el resultado, que es 1 menos omega L por capacitor 1. Pongo aquí 1 menos omega al cuadrado L por capacitor 1. Y esto es mi parámetro de transmisión T22. El día de mañana, bueno, vamos a dar un pequeño descanso para que den una repasada y esto sería todo por este video.